Buenos días, tardes, noches, queridos hermanos, en el momento que ustedes dispongan vernos y escucharnos. Estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente en un programa más de Tierra Buena y el día de hoy pues vamos a tener oportunidad de reflexionar del Evangelio de el domingo 27º del tiempo ordinario. Estamos hoy afortunadamente los tres, ¿verdad? Está el padre Jaime Paredes. Muy buenos días, padre Jaime. ¿Qué tal? Saludos. El padre Miguel Saloma. ¿Qué Hola tal, a padre? todos. Hola a todos. Y el diácono José Antonio Tame, con el gusto de estar con ustedes. Padre Miguel, ¿quisieras decir algunas palabras iniciales No, antes de... leemos el Evangelio, por favor. Muy bien, padre Jaime, como de costumbre. Sí, del Evangelio según San Lucas, en aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor les contestó, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Padre Miguel, ¿nos querías hacer favor de... Muy bien, muy bien. La petición de los apóstoles es muy humana, ¿no? Ujú. Señor, auméntanos la fe. Eh, pues muy humana y nada de revelación, porque la frase revela que la cantidad de fe puede ser importante. Pero Jesús les dice, no, no es la cantidad, sino el tener o no tener fe. Ujú. El tener o no tener fe. La fe generalmente la vemos como una una seguridad, una adecuación de nuestra mente a dogmas y a cosas estructurales como decir académicas, pero la fe en el cristianismo es una adhesión a la persona de Jesús. Eh, Quitémonos las ideas de que la fe son sentimientos, que la fe son cosas que suceden en el interior, que nos elevan. No, la fe para nosotros es la adhesión a la persona de Jesús. Y la fe en la persona de Jesús es una fe que no nos estabiliza, que no nos da seguridades, sino que nos intranquiliza y nos lleva a un mundo de estar dependiendo de Dios en todo lo que hacemos. Nosotros decidimos nuestras vidas, pero las decidimos en base a la palabra de Dios, en la fe, las decidimos en base a la palabra de Dios y obedecemos a la palabra de Dios, y eso es la adhesión de nosotros a la persona de Jesús. Y esto trae como consecuencia que no son sentimientos, no son impulsos, no son una lagrimita que nos conmueve, algo de la fe, de la iglesia, de los sacramentos, que nos conmueve a pues tener una actitud de triste o alegre, sino que la fe es adhesión a la palabra, a la persona de Jesús a través de la obediencia de la palabra de Dios. ¿Y esto se tiene o no se tiene? No es cosa de cantidades.
el drama no son las cantidades, no son el cúmulo de fe que tenemos, no es aumentar o disminuir la fe, sino es tenerla o no tenerla. Ese es el drama. El drama de no es la cantidad, sino tenerla o no tenerla. Y esto hace que Jesús, pues, no reprenda, sino que ilustre a los apóstoles. No es la cantidad la importante. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían decirle a este árbol, arráncate y plántate en el mar. Esa es un símbolo muy, muy importante. El árbol es símbolo de la vida, es símbolo de la vida. En todas las culturas, el árbol es símbolo de la vida. Y el mar es símbolo de la muerte. El mar es símbolo de las fuerzas que están acechando al hombre para destruirla en la mentalidad judía. Recordemos lo que hemos dicho muchas veces, que los judíos eran pueblo de pastores en el desierto y que no eran navegantes como los fenicios o otras culturas, los griegos, los romanos, tenían una habilidad para navegar. Los judíos le tenían pavor al mar, porque el mar era un símbolo de, 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 de acechanza, un símbolo del mal que a los abatía y los tragaba. Nosotros hemos visto muchos dibujos de mapas antiguos y vemos que en los mares había demonios, dragones, animales muy grandes que se tragaban a las embarcaciones que por alguna razón perdían el curso. Y entonces los judíos, los hebreos en general, no eran un pueblo navegante. Sí, en el mar de Galilea, pues había barquitas, ¿no? De 12 Ujú, personas, ¿no? Pero no eran navegantes como para adentrarse en el mar Mediterráneo. Y ujú, entonces al mar le tenían mucho respeto y mucho miedo. Entonces el símbolo de la vida y el símbolo del mal, si tuvieran fe como un granito de mostaza, estos granitos son pequeñitos, pequeñitos, son bolitas pequeñitas. Eh, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, es decir, pequeñita, 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 la adhesión a Jesús y la obediencia a la palabra, aunque sea pequeña, podrían tener el poder de decirle a un árbol, a la vida, arráncate y plántate en la muerte. Ese es como una metáfora muy, muy, eh, muy positiva, muy alegre cuando nosotros tenemos un ambiente de muerte, por ejemplo, en nuestra colonia o en nuestra escuela o en nuestra familia, podemos tener ambientes de muerte. Si tuviéramos fe o una adhesión a Jesús del tamaño de la semillita de mostaza, podríamos decirle a la vida que proviene de Jesús, arráncate y plántate en el medio del mal, en medio de la problemática del hijo, del esposo, del vecino, de la escuela, del trabajo. Cuando nosotros comenzamos a vivir, aunque sea tantito la palabra de Dios, logramos que la vida se arraigue, se plante en medio del mal. El mal nos deja fríos, nos deja congelados, nos deja como muy mm, temerosos, temerosos. Pero, pero el mal no es nada poderoso.
tenemos miedo porque hace mucho escándalo. El mal hace mucho escándalo, es muy, muy fuerte su presencia, pero el bien, que es como el rocío, que fecunda la tierra, es más poderoso que el mal. Entonces, si tuviéramos fe chiquitita, la fe de adhesión a la palabra, a la persona de Jesús a través de la palabra y la palabra obedeciéndola, si tuviéramos tantita obediencia a la palabra, podemos transformar ambientes, transformar el mal, el transformar los ambientes de mal. Y esto eh, la iglesia lo ha experimentado desde el principio. Los apóstoles tuvieron la fuerza del bien para transformar el mal. Cayó todo un imperio que parecía esplendoroso, parecía que nunca se iba a acabar. Acabaron con el imperio romano, las fuerzas del bien acabaron con las fuerzas del mal. Y lo hemos experimentado muchas veces en nuestra vida, pero hay que creerlo, hay que creerlo. La fe tiene que existir, la confianza en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hay que creerlo, hay que creerlo, hay que creerlo, aunque sea poquito, para notar este enorme milagro que la vida puede ser plantada en la muerte, que la vida puede ser plantada en el mal, que la vida puede ser plantada en el mar. El mar es una fuerza descomunal, o si lo vemos, la profundidad que tiene el mal o del mar es una cosa muy, muy fuerte comparativamente a un árbol. Ujú. Pero el árbol se planta en el mar cuando nosotros tenemos una adhesión a la persona de Jesús y una adhesión eh, consciente a la palabra de Dios que nos hace obedecerla. Yo creo que por ahí va. Y la fuerza no es de nuestra persona. Por eso Jesús termina diciendo, somos siervos y no hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Otro evangelio dice, siervos inútiles, que no hemos hecho nada más para lo que teníamos que hacer. Es decir, no somos los creadores del bien, sino los servidores del bien. Y somos siervos que vemos con mucha claridad la, 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 bondad, la bondad y la fuerza del bien. Y yo creo que esto es lo que yo tendría que portar. Muchas gracias, Padre Miguel. Padre Jaime, ¿qué nos quisieras? Pues, pues yo nada más como ilustrar esto que ya comentó el padre Miguel. eh, sí, estos versículos del capítulo 17 pues forman parte de una serie de instrucciones a los discípulos. Es el capítulo 17 y son instrucciones para ellos. La primera instrucción es no ser piedra de tropiezo, no ser escándalo para los pequeños. La siguiente instrucción es el perdón. Si tu hermano te ha ofendido, perdónalo. Y luego vienen estas dos, la de la fe y la de ser siervo. Son como estas instrucciones que están ahí en el capítulo 17. Y a mí me llama mucho la atención cómo lo van viviendo los apóstoles, cómo van viviendo esta experiencia de que, pues sí, la fe no se trata de la cantidad, sino en dónde estás centrado tu verdadera adhesión, dónde estás apoyado, de dónde te apoyas para tu fe y, y hacia dónde empuja esta fe. Sin lugar a duda, empuja a ser siervos. Y digo, me llama la atención porque
Por ejemplo, Pablo en su carta a los romanos se presenta como siervo, soy siervo. En la carta a los filipenses está un cántico en donde Jesús se hace siervo, ¿no? Eh, este cántico de la humildad, de la humillación, no se aferró a sus prerrogativas divinas, sino que se vació, se anonadó y tomando la forma de siervo. Entonces, es toda esta conciencia de los cristianos, de sí, plantarse en el mundo es a partir del servicio, a partir de considerarse siervos, muy identificados con el amo, que eso es lo que significa la palabra siervo, te identificas con el amo, es el amo el principal y nosotros somos servidores. A lo mejor causa un poco ahí de inquietud, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, dice, bueno, ya no los llamo siervos, los llamo amigos y utiliza como el mismo término griego en esto del siervo, pero habla mucho de esta identificación, de esta identidad respecto de nosotros hacia el amo, somos servidores. Y así estamos plantados en el mundo. Luego tomo el dato de, de la segunda lectura. Es verdaderamente bellísimo cómo van viviendo los discípulos. Es Pablo con Timoteo que le dice, eh, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor, de moderación. Todo eso ya es la encarnación de la fe, ¿no? Ya es la fe vivida. Recibiste el don de Dios, la fe, y eso se traduce en fortaleza, en amor y moderación. ¿Para qué? Pues para dar testimonio, dice aquí, no te avergüences pues de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Es ya como lo comentaba el padre Miguel, ya me imagino ahí el árbol plantado en el mal, ¿no? Es San Pablo prisionero, San Pablo ya con todas estas adversidades, impulsando, dando vida al ministro, dando vida al presbítero, creo que sí era presbítero, Timoteo fue obispo, bueno, dirigente de la comunidad, dando impulso, dando vida, motivando para plantarse. Eh, Ten fuerza, ten amor, ten moderación, no te dieron un espíritu de temor. Todo eso es ya la vivencia de los cristianos, de los primeros cristianos. Y con esta experiencia, pues van enfrentando todas las vicisitudes de la vida, pero con algo muy claro, dar testimonio. La fe es para dar testimonio, la fe es para hablar de quien nos ha transformado, es para hablar, para manifestar su bondad. Y bueno, todo esto que ha comentado el padre Miguel, yo lo veo en esto de la segunda lectura, a mí me conmueve esta palabra y luego dice así, al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenida por la fuerza de Dios. Es una carta padrísima y estos versículos que escucharemos también el domingo, pues van a animarnos para vivir nuestra fe, pues en nuestros ambientes, en nuestras parroquias, en nuestros grupos, con las personas, con los ministerios o servicios que nos llaman a desempeñar y nos volvemos a fortalecer y volvemos a animar a las comunidades para seguirnos adhiriendo a Jesús. Por ahí yo lo vería. Muchas gracias, Padre Jaime. Pues yo quisiera nada más comentar que en esto de la fe es muy humano también decir, es que ya perdí la fe, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que varios de los familiares que tenemos, amigos, compañeros, después de que pasan a ciertas vicisitudes de la vida, nos dicen, es que ya perdí la fe, ¿no? Como si la fe fuera algo que puedes quitar y ponerle a una persona, ¿no? Y indudablemente la fe es un don que Dios nos regala y que ya depende de todos y cada uno de nosotros si lo aceptamos o no lo aceptamos, ¿no?
Pero yo quisiera con esto comentar que es cierto, la fe no es cuestión de cantidad, sino de calidad y de cómo vivo mi fe. Y entonces recordando algunas palabras del Papa Benedicto XVI, él decía que cómo le podemos hacer para mantener nuestra fe y que ésta se vuelva cada día más sólida, más profunda, ¿no? Y él decía que pues tenemos que conocer nuestra fe. ¿En dónde está la fe en la que creemos? Que es la fe de Jesucristo, pues en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios y en todos los documentos que podemos encontrar que nos narran la salvación maravillosa que nos consigue Jesucristo. Entonces, mientras más estudiemos, mientras más reflexionemos, mientras más aprendamos, pues nuestra fe va a ser mucho más profunda, ¿no? También el Papa Benedicto decía que la oración también nos ayuda a mantener esta fe, ¿no? Porque recordemos, queridos hermanos, que la oración es esa comunicación que se da entre Dios y yo, entre yo y Dios. Y entonces cuando tenemos esta comunicación constante, pues indudablemente nos abandonamos a la misericordia infinita de Dios. Entonces el Papa Benedicto XVI decía, hagan más oración. Oye, ya hago oración, no importa, haz más. Nunca será suficiente, siempre puedes hacer más. Y la tercera cuestión que decía Benedicto XVI, decía que el seguir manteniendo la fe es cuestión de practicarla, ¿no? Y yo cuando escuché estas palabras, dije, ¿cómo se practica la fe? ¿No? Y el Papa Benedicto XVI decía, la fe se practica así en todos y cada una de las acciones, actividades y momentos que tienes en la vida. La fe se practica levantándote y después de darles gracias a Dios por un día más, abandonarte en la misericordia infinita de Dios y saber que Él está contigo y que todo lo que tienes y eres se lo debes a Él. Eso decía el Papa Benedicto XVI. Padre Miguel, ¿quisieras comentar alguna otra cosa? Sí, a ver si se ve, pero este es una granito de mostaza. ¿No se ve? Sí, sí se ve, apenitas lo alcanzo a ver. Sí, Una, una, un sí, sí. granito de mostaza. Ujú, Y este granito, una semillita de mostaza que puede producir un árbol o un arbusto. Si conocen el chayote se va extendiendo. ujú, eh, el granito de mostaza puede ser de una especie de un árbol, ujú, o puede ser de una especie de un arbusto. Ujú. Entonces, este granito trae toda la información ujú, genética para hacer un arbusto. Si tuviéramos fe como de este tamaño, podríamos transformar el mal en bien. ujú. Con eso me quedo. Muchas gracias, Padre Miguel. Padre Jaime, ¿quieres agregar algo más? No, yo ahí le dejaría. Y bueno, yo solamente agregar, ahora no voy a leer alguna oración, Ah, sí hice una, pero creo ah, por esta ocasión no, pero quiero terminar con una frase que se le atribuye a San Ignacio de Loyola, aunque en sus escritos no la encontramos tal cual, pero sí refleja mucho el espíritu ignaciano en todos sus escritos, ¿no? Y esta frase dice, trabaja como si todo dependiera de ti
y confía como si todo dependiera de Dios. Y esto, queridos hermanos, lo que dice es que la espiritualidad ignaciana, que está reflejada en sus ejercicios espirituales y en sus cartas, dice que hay que unir el esfuerzo humano y trabajar con todo lo que tienes, con toda tu voluntad, con todas tus fuerzas, con toda tu dedicación, y que tienes que abandonarte a la confianza total en la gracia divina. Entonces, me gustó mucho esto para terminar este comentario. Pues, queridos hermanos, muchísimas gracias por vernos, escucharnos. Les agradecemos mucho. Si les gustó esta reflexión, donde está el índice hacia arriba, si pueden oprimir clic, y les agradecemos que nos hagan favor de seguirnos compartiendo este video, de compartir con sus familiares, amigos, conocidos. Y bueno, esperamos, si Dios quiere, vernos la próxima semana. Que tengan buena semana y hasta pronto.